El Salvador del municipio de Itagüí, en la vereda del Pedregal. Doy un saludo al programa Un Canto a María. Soy el padre Oriel Blanco Quintero, párroco de esta parroquia desde hace 4 años. Me pide el favor de darles una palabrita sobre el Domingo de Resurrección. Quiero decirles que la iglesia toda, la iglesia universal, se prepara para este acontecimiento importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero está precedida por un tríptico, pudiéramos decir así: la pasión, la muerte y la resurrección. Estas tres realidades son las que de alguna manera conforman el gran misterio de Pascua, del cual los apóstoles hicieron suyo este anuncio y anunciaron a los discípulos en la iglesia primitiva, en la primera evangelización, en la evangelización primitiva, dieron este anuncio: que Cristo había padecido, había muerto y que había resucitado. Así lo comentan los discípulos de Maús en el camino que llevaban junto con el Señor, que no le reconocían. Entonces la resurrección de Cristo es digamos, el anuncio más importante que puede tener un cristiano, que podemos tener los cristianos. Vivir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la capacidad que nosotros tenemos dentro en nuestra vida de poder experimentar su amor, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con nosotros mismos y la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz ha vencido la muerte. Es decir, la pasión de Cristo, todo lo que Él vivió, Cristo asume nuestra condición humana, como lo dice la carta a los Hebreos. Él no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se rebajó como uno de tantos, como uno de nosotros, se hizo esclavo. Y asumiendo esta realidad de esclavo, asume, digamos así, la realidad humana, que es el pecado. Y en su cuerpo, en su muerte, destruye este pecado, destruye la muerte. Por eso Jesucristo, cuando muere, en el credo decimos que desciende a los infiernos. Va a los infiernos, abre las puertas, rompe las puertas del infierno y rescata a Adán y a Eva, nuestros primeros padres que estaban allí condenados por el pecado original, por haber introducido el pecado en la humanidad. Entonces, cuando Cristo muere, ese misterio de muerte destruye en nosotros todo aquello que en nosotros es muerte. Por eso, y si con su resurrección nos da la vida, muriendo destruyó la muerte y resucitando nos dio la vida. De tal manera que nosotros cuando experimentamos el pecado, no sé, el egoísmo, experimentamos la murmuración, experimentamos la ira, los pecados capitales, o tenemos situaciones que nos son adversos, que nos hacen sufrir demasiado, que nos hacen meter en una situación de pecado. Cada vez que experimentamos el amor de Cristo en nosotros, el perdón, que Dios nos ama como nosotros somos, ahí dentro de nosotros vamos experimentando este vencer esta muerte, es decir, este infierno que nos lleva al pecado. En Cristo, en creer en esta resurrección de Cristo, aparece en nosotros la gracia de la vida eterna y la posibilidad de poder perdonar y de pasar al otro. Entonces, quien experimenta eso, experimenta la resurrección de Cristo, es decir, ha movido la piedra del sepulcro, que es nuestro ser egoísta, nuestro ser pecador, y el anuncio de la buena noticia del amor de Cristo y su resurrección sana en nosotros esas heridas, se corre en nosotros esas piedras, de tal manera que podemos tener vida divina, podemos amar, podemos entregarnos, podemos perdonar, por ejemplo. Entonces, como dice un canto católico, al final de la vida se nos juzgará en el amor, se nos llamará en el amor, seremos juzgados en el amor. Entonces, si tenemos esta posibilidad del querigma, de la resurrección dentro de nosotros, podemos tener la capacidad de amar, de perdonar, de servir, de darnos, de conocer a Cristo, de amar a Cristo y de servir a Cristo. Entonces, que ustedes en esta experiencia de fe puedan tener, digamos, como certeza de que Dios los ama, como somos, como son a ustedes y como soy, y que me perdona, y que ese perdón de Dios fue dado a través de su muerte, y que con su resurrección nos entrega su Espíritu Santo y la gracia de poder pasar al otro y formar comunidad, formar la comunión, es decir, la comunión de los hermanos, la vida eterna, el amor entre los hermanos. Entonces podemos decir, mirad cómo se aman porque se perdonan, se aman porque Cristo está en medio de ellos, se aman porque tienen la muerte vencida, se aman porque están resucitados. Por eso un cristiano, su postura de pie significa resucitado, pide y está siempre contento. Como dice San Pablo, estad siempre alegres, permanecer siempre alegres y nunca pensar mal de Dios porque Dios nos ama. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.